Mirando atrás los vídeos que he hecho, quizás haya exagerado un poco acerca de Gunpei Yokoi. Quiero decir, he dicho de él que es el padre de los juegos portátiles y no es cierto, y he dicho que él fue el que perfeccionó la tecnología de las pistolas de luz y tampoco es cierto. Bueno, para ser más exactos, eso es cierto, pero solo hasta cierto punto. Es decir, este hombre, por muy buen ingeniero que fuera, no hizo todo eso él solo, ¿verdad? Por eso, vamos a dedicar un momento a hablar de los otros miembros que formaban conjunto con Gunpei Yokoi el Research and Development. El Research and Development era una división de los trabajadores de Nintendo que se dedicaba a investigar nuevas tecnologías que podrían funcionar para hacer juegos de entretenimiento, electrónicos y demás. Entonces era la sección de los trabajadores de Nintendo que se dedicaba a ver cómo podían expandir el mercado más allá de los juguetes que ya estaban haciendo. Los otros dos miembros principales del Research and Development original eran Masayuki Uemura y Genjo Takeda. Entre los tres desarrollaron el Laser Clay Shooting System en 1973, que fue un gran éxito. Como ya he explicado en otros vídeos, el Laser Clay Shooting System es como una versión primitiva del Duck Hunt de la NES. El caso es que el éxito del Laser Clay Shooting System convenció a Nintendo de que efectivamente había futuro para los juegos electrónicos, así que decidió poner más medios para el desarrollo de productos electrónicos. Para ello, lo primero que hicieron fue dividir el Research and Development original en tres subgrupos. El Research and Development 1, dirigido por Gunpei Yokoi, que como ya sabemos hasta ese momento era un ingeniero de producción que sobre todo se había dedicado a inventar juguetes. El Research and Development 2, dirigido por Masayuki Uemura, que hasta hace relativamente poco había estado trabajando en lugar de para Nintendo para una compañía electrónica llamada Sharp Co., que era la compañía que había provisto a Nintendo de las células fotovoltaicas que hacían posible las pistolas de luz. Masayuki Uemura cambió de compañía precisamente porque era amigo de Gunpei Yokoi y le parecían muy interesantes las pistolas de luz, así que él era el encargado de hacer las pistolas de luz. Y finalmente tendríamos el Research and Development 3 dirigido por Genjo Takeda, de quien se dice fue el primer diseñador de videojuegos de Nintendo. Aunque realmente las primeras máquinas que diseñó no eran estrictamente videojuegos, sino una especie de arcade de apuestas con una cinta de vídeo en lugar... una cosa un poco extraña. El caso es que la Research and Development 3, por lo visto, era la sección más independiente de las otras dos. Este fue el panorama por lo menos durante unos 10 años y después de eso, en 1986, se decidió que hacía falta una cuarta división, Research and Development 4, dirigida por Shigeru Miyamoto. El objetivo de esta división era crear videojuegos. Para que nos quede un poco más claro, vamos a echar un vistazo a qué es lo que hacía cada una de estas cuatro divisiones en los 80. Gunpei Yokoi, la Research and Development 1, estaba enfrascado en hacer los Game & Watch. Masayuki Uemura, es decir, la Research and Development 2, la más enfocada en el hardware, desarrolló la Famicom y la Famicom Disk System. Genjo Takeda, en la Research and Development 3, aparte de un par de arcades de Punch-Out, sobre todo se centró en los chips MMC de los que estuve hablando en el vídeo de Super Mario Bros. 3. Pero como veis, estos tres equipos se dedican principalmente al hardware, así que para que existan juegos que aprovechen este hardware, nos hace falta el cuarto equipo, el equipo dirigido por Shigeru Miyamoto, que se dedica expresamente a diseñar videojuegos. En fin, que todo iba bien hasta que en 1987 empezaron a salir videoconsolas que superaban ampliamente a la Famicom. En ese punto, el Research and Development 1 estaría desarrollando la Game Boy, el Research and Development 3 empezó a desarrollar los chips MMC para intentar hacer que la vida de la Famicom durara un poco más, y el Research and Development 2, el que había desarrollado la Famicom, empezó a desarrollar la sucesora de la Famicom, la Super Famicom. Y se ve que trabajaron muy deprisa porque en 1988 ya tenían lista una presentación para la prensa, la presentación del concepto de la Super Famicom y una nueva consola, un nuevo modelo de la Famicom. Veréis, la Super Famicom habría sido una consola nueva con su procesador de 16 bits, y el nuevo modelo de la Famicom habría sido la Famicom de 8 bits, pero tendría una diferencia muy importante con respecto a la Famicom. Tendría una salida AV.
A diferencia de su versión internacional, la Nintendo Entertainment System, la Famicom no tenía por defecto una salida AV, aunque hoy en día la gente las modifica para que tengan salida AV. Originalmente tendría una salida por antena que tendrías que conectar a una de estas cajas extrañas que no sé muy bien cómo funcionan y que esta luego la conectas a su vez al televisor. La Sega Master System y la Mega Drive siempre tuvieron un sistema parecido a este, y la verdad es que era un engorro porque los cables de este tipo solían romperse y la conexión entre el televisor y la consola dejaba de funcionar y tenías que tener el cable en una postura concreta. Bueno, era un lío. Por eso, la idea de lanzar una Famicom que tuviera una salida AV era una buena idea. Pero ahí no acaba la cosa, porque la idea original era que la Super Famicom tendría una entrada de AV. No una salida, sino una entrada de AV. De hecho, la carcasa original de la Super Famicom tenía dos interruptores. Uno que ponía Super Famicom, que era para jugar a los juegos de Super Famicom, y otro que ponía Famicom, que teóricamente estaba ahí para jugar a los juegos de la Famicom original. ¿Pero cómo funcionaba esto? ¿Acaso en la ranura de la Super Famicom habríamos podido meter los juegos de la Famicom original? No. Lo que tendríamos que haber hecho sería conectar el nuevo modelo de Famicom a la Super Famicom, encender la Famicom y que ésta enviara la señal a la Super Famicom y desde la Super Famicom la señal llegara a la televisión. Lo cual es absurdo porque la Famicom, en este nuevo modelo, el único que habría sido compatible con este supuesto modelo de Super Famicom, ya de por sí puede conectarse a la televisión. A ver, un momento. Si por lo menos la entrada de audio y vídeo que le llegara a la Super Famicom, que se supone que sirve para jugar a juegos antiguos de Famicom, fuera la señal de antena que las Famicoms antiguas y normales tenían como única salida, pues vale, entonces esto nos habría servido para convertir la señal de antena de una Famicom en una señal AV a través de la Super Famicom. Pero si para poder utilizar este sistema necesito que la consola que esté emitiendo ya en AV, ¿por qué no conecto esa consola directamente al televisor? Supongo que la única ventaja de esto es que no tendrías que cambiar los cables constantemente. Es decir, conectas tu Super Famicom al televisor y ya no la desconectas nunca, y si quieres jugar a un juego de la Famicom antigua, tienes que darle al interruptor para que la señal que la Super Famicom esté enviando al televisor sea la que le esté entrando. Pero realmente esa señal que le entra no tiene por qué ser de una Famicom, podría ser de un vídeo o de lo que sea. En fin, que era absurdo, y ellos mismos se dieron cuenta de que era absurdo, y de hecho lanzaron un nuevo modelo de Famicom que se llamaba Famicom AV, que tenía simplemente como especial que tenía una salida de vídeo AV, y se olvidaron de conectar la Famicom a la Super Famicom porque aquello nunca tuvo sentido. Es por eso que el modelo que presentaron de la Super Famicom al año siguiente, en 1989, ya no tenía el interruptor que decía Famicom, sino que simplemente tenía para empezar los juegos y se entendía que si tenías una Super Famicom ibas a jugar a los juegos de Super Famicom. Por cierto, hablando de este nuevo modelo, este modelo ya tenía las especificaciones casi iguales a las del modelo que salió al final al mercado, es decir, la Super Famicom estaba prácticamente terminada en 1989, pero no salió al mercado hasta más tarde. Pero me estoy adelantando a los acontecimientos. Vale, las especificaciones de la Super Famicom. ¿Qué es lo que tenía de especial la Super Famicom? ¿Por qué se suponía que era mejor que las otras consolas que había hasta el momento? ¿Qué era lo que hacía que la Super Famicom fuera atractiva para las compañías que querían hacer videojuegos? La respuesta, Mode 7. ¿Qué es el Mode 7? Es el Blast Processing de la Super Famicom, digamos. El Mode 7 era una faceta concreta del motor gráfico de la Super Famicom. Realmente la Super Famicom tenía 7 modes, aunque nadie sabe qué hacían los 6 primeros porque a nadie le importan. Lo importante era que el Mode 7 hacía imágenes que giraban y que se acercaban y se alejaban de la cámara. Es decir, era un sistema que permitía hacer pseudo 3D. Hoy en día, acostumbrados como estamos a los juegos que son de verdad en 3 dimensiones y que utilizan polígonos y demás, esto no nos parece nada impresionante, pero en su día, cuando salió la Famicom, esto era increíble. De hecho, pensad en los juegos que salieron para la Super Famicom y veréis como casi todos ellos usan en algún momento el Mode 7. Pensad en los mapas de los juegos de Final Fantasy, pensad en los escenarios que giran en los juegos como Super Castlevania.
Pensad en algunos jefes que son muy grandes y que ocupan prácticamente toda la pantalla precisamente en Super Castlevania. Daros cuenta que un par de años atrás, en 1988, cuando salió el Super Mario Bros. 3, la idea de que la pantalla se moviera en diagonal ya era un hito tecnológico, y ahora viene una consola que nos trae algo que se parece a las 3 dimensiones. Vamos, y Nintendo tenía clarísimo que ese era su punto fuerte, por eso, cuando miramos a los juegos de lanzamiento de la Super Famicom, vemos juegos como F-Zero y Pilot Wings, juegos que existen para exprimir al máximo y mostrar las capacidades del Mode 7. Hablando de los juegos de lanzamiento de la Super Famicom, el plan original era que la Super Famicom saliera con 4 juegos de lanzamiento: Super Mario Bros. 4, F-Zero, Pilot Wings y The Legend of Zelda 3. Los 4 estarían producidos por Shigeru Miyamoto. ¿Veis por qué es importante el equipo Research and Development 4? Los 4 juegos son producidos por el mismo tío. Y se esperaba que Miyamoto los tuviera los 4 listos para el lanzamiento de la Super Famicom. Claro, sí. Claro, no puede ser. Por mucho que trabaje este hombre, no puede tener listos 4 grandes juegos para el lanzamiento de la consola. No puede estar en todas partes. De hecho, A Link to the Past tendría que esperar un año entero después del lanzamiento de la Super Famicom para salir. Y en cuanto a Super Mario World, es el juego responsable de que la Super Famicom no saliera en 1989, sino en 1990, porque durante ese tiempo se estuvo desarrollando Super Mario World porque no estaba listo para salir en 1989. Pero desde mi punto de vista, hacer esperar el lanzamiento de una consola hasta que los juegos de lanzamiento estén preparados es una buena decisión, porque si no, lanzas una consola sin juegos de lanzamiento y nadie te la compra. ¿Pero por qué se tardó tanto en desarrollar Super Mario World? Bueno, para empezar porque barajaron varias ideas. Una de las primeras que barajaron era hacer que este juego fuera multijugador utilizando el Mode 7, es decir, hacer que el escenario se acercase o se alejase de la cámara según los personajes estuvieran más o menos cerca los unos de los otros. Pero eso habría requerido hacer que todos los sprites tuvieran distintas escalas y eso era muy complicado, así que se descartó. Después tenemos todas las capturas de pantalla de cómo iba el proyecto en 1989, el año en el que se suponía que tendría que haber salido la Super Famicom. Podemos ver que habría habido un mapa en forma de seta y que muchas de las cosas estaban todavía con el aspecto que tenían en el Super Mario Bros. 3. Por ejemplo, los Goombas, que estaban vistos de lado y con alas, los Koopa Troopa, que todavía iban a 4 patas, igual que en toda la época de la Nintendo Entertainment System, los bloques de ladrillo, que luego fueron sustituidos por esos bloques que dan vueltas cuando les pegas por debajo en Super Mario World. La flor de fuego tenía el aspecto de un diente de león, igual que en la Nintendo Entertainment System. ¿Veis? En esta otra imagen quizás la podáis ver mejor y además estas cuerdas, algunas de ellas se movían como si fueran una cinta transportadora. Incluso se conservaba todavía la hoja que te convertía en Mario Tanuki. Todos estos power-ups se descartaron y fueron sustituidos por otros sprites, pero los sprites originales pueden todavía verse en el programa de prueba de la Super Famicom, aunque eso no deja de ser una simple anécdota. Pasemos a echar un vistazo a la historia del juego. Después de salvar el Mushroom World en Super Mario Bros. 3, Mario y Luigi, que están muy cansados, deciden tomarse unas vacaciones en Dinosaur Land, así que se van a la playa y se echan una siesta. Pero cuando se despiertan se dan cuenta de que alguien ha secuestrado a la princesa Peach. Investigando los alrededores encuentran un huevo gigante, del que sale el joven dinosaurio llamado Yoshi. Yoshi les explica que tanto él como sus amigos han sido encerrados dentro de estos huevos gigantes por un grupo de malvadas tortugas, así que Mario y Luigi se dan cuenta de que probablemente quien está detrás de todo esto es el clan de los Koopa. Por cierto que todo esto es de lo más fortuito. Los Koopas han llegado a Dinosaur Land simplemente porque su barco volador se ha estrellado allí. De hecho, esto se menciona en las instrucciones y llegamos a explorar ese barco en algún momento en el juego. En cualquier caso, ya está expuesta la trama. Rescata a la princesa Peach y encuentra a los 7 amigos de Yoshi. Hablando de Yoshi. Yoshi es una de las nuevas incorporaciones de este juego hecha posible porque estamos jugando en una Super Famicom y no en una Famicom. De hecho, Shigeru Miyamoto desde el principio, desde Super Mario Bros. 1, quería introducir un caballo o algún tipo de montura porque Shigeru Miyamoto es muy aficionado a montar a caballo. De hecho, por lo visto, la única dirección que Shigeru Miyamoto le dio a Koji Kondo a la hora de componer la música del Super Mario Bros. Original fue que suene a western. Pero espera un momento, ¿cómo es que se supone que tuvimos que esperar hasta la Super Famicom para que existieran monturas en Super Mario Bros.?
Shigeru Miyamoto dice que es que la Famicom no era suficientemente potente como para que pudieran existir las monturas, pero en juegos para la Famicom como Adventure Island 2 hay monturas, precisamente monturas de dinosaurios, cada una con distintas habilidades. Si un juego de la Famicom es capaz de tener monturas que tengan distintas habilidades, ¿cómo es que nos hace falta la Super Famicom? ¿Qué ventajas nos da la Super Famicom? Bueno, es cierto, no tenemos monturas distintas, pero tenemos esto. Y yo mira a Mario. Y yo, mira, mira, Mario. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo que hace Mario! ¡Oh! Perdón. Sí, en este juego, Mario vuela. Y vuela de distintas formas. No solo se hincha como un globo, no solo se sube encima de una nube y va flotando. Él vuela. ¡Tú lo sientes! Es una lucha constante contra la gravedad y la gravedad se está llevando una paliza. Tomad por ejemplo las alas. Se nota muchísimo la diferencia. Estas alas aparecían en Super Mario Bros. 3 y hacían que el Tanuki pudiera volar todo el tiempo que quisiera. Pero de todas formas era simplemente que cada vez que pulsabas el botón de salto subías un poquito y tenías que estar pulsando el botón constantemente, y aún así la velocidad que conseguías no era muy grande y la sensación de que te estabas cayendo cuando dejabas de pulsar el botón tampoco se notaba mucho. No funciona tan bien. Y ahora que estamos con estas alas, ¿sabéis qué es lo que significa la letra P que tienen pintadas en Super Mario Bros. 3? La P viene de pata pata, que es la onomatopeya que hacen las alas al batirse en japonés. Y ese era el nombre que tenían los Koopa Paratrupa en Japón. Entonces, Super Mario Bros. 3 nos está dando a entender que cuando conseguimos las alas P, las alas de los pata pata, podemos volar como los pata pata. Y hablando de las alas de los pata pata, vemos que Yoshi en Super Mario World también llega a conseguir esas alas. Ahora bien, si esas alas están diseñadas para que las usen los miembros del clan de los Koopa, ¿cómo es que Yoshi puede usarlas? La respuesta es que al principio del desarrollo del juego, cuando empezaron a diseñar a Yoshi, pensaban que debería ser un miembro del clan de los Koopa que los traicionara, y es por eso que tiene siempre esa, entre comillas, silla de montar en su espalda. Esa silla de montar en realidad es su caparazón. Pero en la versión final de la historia, ni Yoshi ni los otros habitantes de Dinosaur Land pertenecen al clan de los Koopas. Así que si los dinosaurios que vemos en el juego te atacan, es porque están bajo un hechizo de los Koopa, según las instrucciones. En cuanto al diseño de Yoshi, hay otros detalles que podríamos discutir, como por ejemplo, cuál es el origen del sonido que hace Yoshi al salir del huevo. La respuesta es que ese sonido es el mismo que hacía Tamagon, el protagonista de Devil World, al salir de su huevo. ¿Ves? ¿Ves, Nintendo de América, cómo tendrías que haber sacado este juego? Ahora todas estas referencias que he hecho tantas veces a Devil World se entenderían mucho mejor en Estados Unidos si no lo hubierais censurado. Pero, ¿y por qué hay tantas referencias a Devil World? Después de todo, este juego es muy poquita cosa. Es que este juego, sí, vale, es muy poquita cosa, pero es uno de los primeros juegos en los que el equipo de Shigeru Miyamoto trabajó. De hecho, este es el primer juego en el que Koji Kondo, que diseña todo el sonido, no solo la música, trabajó. Así que es normal que reutilice algunos sonidos de un juego a otro. Seguimos. ¿Qué otras cosas se perdieron en el camino durante el diseño de Yoshi? Ya sabemos que al final no llegaron a hacer que hubiera distintos tipos de dinosaurios sobre los que cabalgar, pero sí parece que se barajó hasta última hora la idea de que hubiera varios compañeros. Por ejemplo, podemos hacer que en el juego aparezca en el mapa un supuesto compañero que nunca llega a aparecer en la versión final del juego, un pajarito que va siguiendo a Mario. Hay quien intenta relacionar este pajarito con otros objetos que no están terminados en la versión final del juego, como por ejemplo una jaula que existe en el código del juego. Supuestamente Mario está encerrado en esta jaula flotante que lo va llevando desde el principio hasta el final del nivel. Y los hay que dicen que la función del pajarito era llevar esa jaula. En la versión final del juego, lo más parecido al concepto de la jaula es ese nivel en el que tenemos que subirnos en unas plataformas que van volando desde el principio del nivel hasta el final. Muy despacio. Sin nada que realmente sea una amenaza. A la porra. Esto es mucho más entretenido hacerlo de otra forma. Sobre todo porque este juego es muy fácil. No, en serio, en este juego puedes pasarte prácticamente todos los niveles de la misma forma. Coge carrerilla al principio del nivel y sal volando. ¿Qué pasa? ¿No tienes una capa? Bueno, pues ve hacia atrás hasta un nivel donde haya una capa, entra, coge la capa y sal del nivel.
Es la consecuencia tanto de poder repetir los niveles como de poder grabar la partida. Las vidas y los objetos en este juego no tienen ninguna importancia, mientras que en Super Mario Bros. 3 eran importantísimos. Un ejemplo muy claro. En Super Mario Bros. 3 hay un nivel en el que tienes que aprender a administrarte muy bien la estrella que te dan al principio del nivel, porque vas a necesitar ser invencible a lo largo de todo el nivel, y vas a tener que aprender que en ciertos bloques puedes hacer que aparezcan estrellas si eres invencible cuando los activas. Esto también ocurre en Super Mario World, pero mientras que en Super Mario Bros. 3 esto es esencial para pasarse el nivel, en Super Mario World esto solo sirve para conseguir un montón de vidas. Es cierto, las vidas en este juego son inútiles, pero conseguir un montón de vidas sienta muy bien. Porque aquí, en realidad, lo importante no es la utilidad de las vidas, sino el hecho de haber encontrado una técnica secreta para conseguir vidas. Es la misma razón por la que no te saltas volando todos los niveles, porque sí, te puedes saltar volando todos los niveles, pero si lo haces, no encontrarías los objetos secretos que están dentro de ellos, como las lunas, o las monedas dragón, o incluso todas las salidas secretas que hay que te mandan a sitios interesantes, como el camino estelar, que, una vez entras dentro de él, hay niveles que no sirven para avanzar en el juego, sino simplemente para chulearse. Es por eso que cuando los creadores del juego se equivocan y en lugar de poner 5 monedas dragón en un nivel ponen solo una y tú la consigues y no sabes dónde están el resto, te sientes defraudado. ¿Cómo os atrevéis a poner solo una moneda dragón? ¿No os dais cuenta de que lo que yo quiero es quedarme jugando a este mismo nivel una y otra vez hasta encontrar un montón de objetos inútiles? Un momento, ¿qué acabo de decir?